17. Pero antes me gustaría invitarlos al capítulo 2 de Tito, versículo 12 hacia adelante. Me gustaría que fuéramos a Tito antes de comenzar. En el versículo 11 hasta el 12, ahí nos enseña la palabra de Dios, qué es la gracia de Dios. Porque lo que estamos estudiando es el problema que va a ser de la gran ramera, o la religión mundial que se va a encontrar, que va a pervertir a todos los cristianos. Y ya está viendo en las iglesias. Pero nunca los apóstoles enseñaron algo así, ¿verdad? Porque, vea el versículo 11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a ¿cuántos hombres? A todos. Aquí entra cualquiera. Pero el versículo 12 dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esto debe ser en cada uno de nosotros, en cada uno de un cristiano. La gracia de Dios no fue un libertinaje. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque en Apocalipsis vemos el libertinaje de la gran religión ramera, que va a pervertir millones y millones de gente. Y esto no es algo, hermano, que ya lo estamos viendo pinceladas. Ya tenemos religiones, ya tenemos iglesias de homosexuales, tenemos iglesias de trans, tenemos iglesias de queens. Hay de todo. Y la gente, como anda buscando algo donde lo acepten con su forma de vivir, van a aceptar esta religión. Pero nunca fue la gracia de Dios un libertinaje para que nosotros lo hiciéramos como nosotros quisiéramos, ni para que la iglesia se pervirtiera. Nunca fue eso. El apóstol dice para que renunciemos a los deseos mundanos, a los deseos de la carne. Y usted sabe cuáles son. Lo hemos estudiado muchas veces aquí. Sino que nos llenáramos de los frutos del Espíritu, que es amor, paz, benignidad, paciencia, templanza. Eso debe ser un cristiano lleno de amor, no buscando que lo acepten de su forma de vivir o su forma de ser para que sea aceptado en una iglesia. No, mi hermano. Hoy hay iglesias de ambiciosos, hay iglesias de todo tipo, pero nunca fue planeado así para con Dios. Pero son pinceladas que estamos viendo. Vamos a Apocalipsis 17, en el versículo 8, ahí nos quedamos, en el versículo 8, vamos a ver el triunfo del Cordero y de los fieles y sus santos. Al final la iglesia va a ser victoriosa. No importa cuántos se pierdan al final, pero un día vamos a ser victoriosos nosotros, hermanos. Y por eso que muchas veces renunciamos a algunas cosas, no para ser salvos, sino porque un día vamos a estar viviendo con Cristo, con el Santo, y vamos a ser victoriosos ese día. Ahora, en la victoria del Cordero, ¿sobre quién? Sobre todo el sistema mundial, sobre el anticristo, sobre la religión y sobre la bestia, sobre Satanás. Va a haber un día que el Señor va a juzgar todo esto y va a dar la victoria, y con eso la llevamos nosotros también. Veamos entonces en el versículo 8. ¿Qué dijimos que era la gran ramera? Dice la bestia, y el escritor le llama bestia. ¿Por qué? Hermanos, porque estos reinos o estos imperios, cuando entraban a conquistar, eran con violencia. Por ejemplo, los babilonios inventaron el toro o la vaca, que le metían fuego, metían a la gente dentro del toro y le zampaban fuego abajo para que muriera lentamente. ¿Y para qué hacían esto? Para infundir temor a los demás pueblos, para que se entregaran sin pelea. Entonces el escritor le llama la visión B bestias, porque un ser humano no hace estas cosas. Los babilonios lo ponían en un gancho al ser humano y le daban vuelta a quemarlo despacio. Ya vimos los romanos que hacían, colgaban a la gente en la cruz
Entonces no les podía llamar imperios de humanos, eran bestias estos imperios, hermano. Se daban muchas cosas allí, maltrataban a la gente para poder infundir temor y poder conquistar, y para que los demás dejaran de pelear y se entregaran al imperio. Hicieron muchos daños, pero notamos el versículo 8, la bestia que has visto, que era y no es, está para subir del abismo. Notemos la palabra que era. Recordemos que el apóstol Juan estaba para nosotros el pasado, pero él está hablando pasado y presente en el tiempo de él. Dice, la bestia que has visto, que no es, que era y no es, está para subir del abismo. ¿Y para ir a qué? A perdición. No importa, hermanos, cuántos imperios se levanten, pero van para la perdición. Ahora notemos, ¿y cuáles eran los que eran? Dijimos que era Egipto, Babilonia, Asiria, los medios y los persas. Esto es pasado para Juan. Pero el sexto es Roma, que era el presente para Juan, pasado para nosotros. Él lo ve en el presente, el que es. Ahora notemos, pero, y dice Juan, el que has visto, el que era y no es, y está para subir del abismo. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en la fundación del mundo, en el libro de la vida, se asombraron. ¿Quiénes fueron? Los incrédulos, los no creyentes. ¿Quién seguía a esta gente? Los que no confiaban en Dios. Y hay una palabra importante ahí, de la fundación del mundo. Y aquí dice, entran los, ¿cómo se llama? Estos tipos, los que creen que Dios salva a unas personas y las otras las condena. Y eso no es así, hermano. Porque ahí como que se viera que Dios los escogió para que siguieran a la bestia. En ningún momento. Recordemos que Dios es omnisciente, omnipresente y conoce pasado, presente y futuro. Entonces Dios conoce las personas que pueden estar aquí y que no confían en Él. ¿Y desde cuándo lo conoció? Antes de que formara todo el mundo. Recordemos también que el ser humano tiene voluntad propia. Recordemos eso. Tenemos voluntad propia y nosotros decidimos creer en Cristo o no creer en Él. Entonces, pero hay un grupo de personas, cristianos, entre comillas, que ellos creen que Dios escoge a ciertas personas para salvación y dicen, los elegidos de Dios, estos aunque se vayan al mundo, tienen que regresar porque son elegidos. Eso es mentira, hermano. Dios elige personas para su ministerio de antes de la fundación del mundo, pero no para salvarse. Dios no va a condenar a alguien antes de que nazca. La gente se condena a sí mismo. ¿Qué dice Juan 3:18? El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿quién toma la decisión ahí? ¿Dios o la persona? La persona. Entonces Dios, como conoce todo, conoce hasta lo más profundo de lo que va a pasar, conocía a estas personas que no iban a creer en Cristo y que iban a seguir lo malo. Y así como conoce a todo el mundo, conoce que algunos en las religiones no son salvos y que vienen solo a chotear. Sencillamente. Y dice, el Señor es malo porque condena a algunos y otros los salva. No los condena el Señor. El Señor, el plan de Dios fue para todos, porque la gracia de Dios son manifestadas para salvación a todos los hombres. El problema es que aquí hay muchos que escuchan la verdad y no lo reciben y no lo creen. Ese es el punto. Entonces Dios es malo porque yo decido no confiar en Él. No. Usted y yo debemos de decidir poner la fe en el ganador, no en el perdedor. Pero aquí hay un montón de gente que ve subir a la bestia, ve subir este imperio y dice, este que no existía, para nosotros no existe en el presente, pero en el futuro para ellos va a existir.
Entonces, el versículo 8 dice que habían unos que lo seguían que no estaban escritos antes de la fundación del mundo. Pero ellos decidieron. Dios conocía, Dios conoce cada persona que ha confiado en Él. Él conocía que Aníbal Morán en el 2009 iba a confiar en Cristo y que iba a ser en Canadá. Así como conoce algunos de ustedes que están aquí, que iban a ser salvos aquí en la iglesia de Chapeltique. Y conoce algunos que no son salvos. ¿Pero por qué? ¿Porque Dios es malo? Porque usted no decide confiar en Él. Porque viene a pasear, viene a modelar sus trapos. Viene como un grupo alcohólico anónimo a reunir en la misma cosa. Va como un equipo de fútbol. A eso vienen algunos. O venimos. Entonces, estas personas son las que van a seguir al anticristo. Y van a seguir a este imperio. Vean el versículo 8 al final dice, y aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro, cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Ahora les pregunto, ¿usted está seguro que está escrito en el libro de la vida? Yo sí, mi hermano. Desde que me predicaron a Cristo, que Cristo me amaba, yo lo he recibido y ahora estoy escrito en el libro de la vida. ¿Y usted? Y si está escrito en el libro de la vida, ¿por qué sigue haciendo las cuestiones que hacía antes? Los contradecimos muchas veces, ¿va? Y por eso es que no da pena predicar. Y por eso es que no da pena decirle a alguien, yo soy cristiano. Porque nos miran las mismas actitudes de los mundanos. Y eso es una realidad. Y yo la he sentido. Me pongo yo de ejemplo, yo no conozco su vida. Pero yo la he sentido muchas veces pena de hablarle a alguien con quien ha charlataneado. Ese es el detalle. Pero el versículo que fueron de la vida y se asombraron de la bestia que era y no es y será. ¿Quién es esta? Roma resurgida. El imperio romano resurgido. Este será. En el pasado era, no es en el tiempo de nosotros y será en el futuro. Si Cristo viniera hoy, hermanos, si Cristo viniera hoy por su iglesia, el siguiente día o a los días siguientes, se levantará Roma. Y Roma está callada. Y entre comillas Europa está pobre. Pero va a resurgir nuevamente este imperio. Pero va a ser por poco tiempo. ¿Cuánto tiempo será? 3 años y medio. Vamos al capítulo 13, versículo 3. Vea qué va a pasar cuando Él se levante. Y notemos algo importante. El anticristo tiene una trinidad falsa, que es Satanás, la bestia y el falso profeta. Pero aquí la bestia o el anticristo va a venir en forma humana como Cristo lo hizo. Y va a ser herido. Pero en la segunda parte, vamos a ver más adelante, que va a venir en su forma inmortal, como demonio. Notemos, dice el versículo 13:3. Dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravillaba la tierra en pos de ¿quién? ¿Hace milagros Satanás, hermano? Tiene poder también, nomás que un poder limitado. Y el de Dios es ilimitado. Y ese es el poder que tenemos todos los cristianos en el momento que confiamos en Cristo. Entonces dice el escritor, la visión que ve Juan, dice, y será que el imperio de Roma resurgido se levantará nuevamente. Esa bestia que está callada, esa bestia que está silenciosa, esa bestia que no se ve, que no hace nada, que para nosotros es imposible creer que se va a levantar. Pero Juan la mira y dice, esta es el que era, el que ahora está contigo ahorita reinando, será en el futuro. Hermano, yo me pongo a pensar cómo el mundo se va a reunir para pelear con el Cordero. Realmente los seres humanos somos soberbios y ordinarios
y orgullosos. Se van a levantar nuevamente a pelear con el Cordero. Pero este nuevo imperio, los romanos van a tener un problema a los 3 años y medio. Van a ser heridos, pero las heridas sanarán. Vean el versículo 9 como dice: y esto para la mente que tiene sabiduría, y los 7 cabezas son 7 montes. Y aquí hay un problema, lo que el hermano decía, que muchos dicen que es Roma. Pero recordemos, cuando la Biblia habla del monte, está hablando de reinos. Y Roma está rodeada por 7 colinas, no montes. Entonces hay muchos teólogos y mucha gente dice que es Roma. Y los sabatistas, los adventistas aseguran que es Roma. Pero no es Roma. Aquí está hablando de reyes. No está hablando de montes literales. Si no, quiero que vayamos a Daniel. A Daniel 2.35. Vamos a Daniel 2.35. Y el que me lo lee en voz alta. Daniel 2.35. Está después de Jeremías. Daniel 2.35. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. ¿Y quién es este gran monte? El imperio de Cristo, mis hermanos. El que desmenuzó todo, va a desmenuzar todo tu imperio. ¿Está hablando de qué? De reinos. No está hablando de montañas literales, por lo cual no es Roma. Que Roma asimila algo que va a tener mucho que ver porque tiene influencia en la gente. Pero ¿sabía usted que la religión más grande es la musulmana? No es Roma. Hay más musulmanes que cristianos en el mundo. ¿Y sabe cuál es el lema de ellos? Ir por todas las naciones convenciendo a la gente que crean en Alá y que crean en Muhammad. Pero ¿sabe? En Estados Unidos están ahorita avergonzando a los cristianos. ¿Sabe que dicen que la Biblia tiene contradicción y así están llamando mucha gente a hacerse musulmanes? Pues no podemos decir que es el catolicismo. También las religiones grandes están en la India. Son 160 dioses que ellos tienen, paganos. Entonces no podemos enfocarlos en el catolicismo. Pero la gente, muchos nos han enseñado que es Roma, por la forma en donde él está rodeado por sus 7 colinas. Pero él sí está hablando de montes, son reinos. Y Daniel está hablando del reino de Cristo en el futuro, que va a desmenuzar toditos todos estos imperios que se le han levantado a hacerle tanto daño a la humanidad. Y siempre que hay un imperio, va a la par la religión falsa. Pues sí, cuando llevaron a Daniel a sus amigos, ¿qué le querían meter? Sus religiones. Y le pusieron nombre de sus dioses. Lo mismo va a ser este anticristo. Lo más, mi hermano, que estos imperios van a ser dominados 100% por Satanás. Abiertamente. ¿Y quién dio permiso? El Señor. Veamos otro ejemplo para ver que las montañas, está hablando de aquí de imperio. Jeremías 51:25. Jeremías 51:25. Y dice aquí: yo estoy contra ti, oh monte destructor, dice Jehová, destruirte toda la tierra, y extenderé mi mano contra ti, y te haré rodar de las peñas, y te reduciré a monte quemado. ¿Hablando de qué? Imperio. Por lo cual no podemos decir que sea Roma, hermano. Y no podemos mentir en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué son estos montes? Son reinos, donde le dan todo el poder a la gran ramera, que es la religión falsa.
que va acompañado con el imperio que va a resurgir, que es Roma resurgida. Y estos van a andar engañando a toda la gente. Y ya lo estamos viendo. No sé, pero me preocupa la iglesia. Le voy a decir por qué. No porque no tengamos la verdad, porque solo casi los hermanos han vuelto solo los domingos. Vienen. Y para que una persona crezca en la palabra de Dios, o sea una persona fuerte, tiene que alimentarse. Y tiene que alimentarse de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo no pueden ser engañados algunos hermanos si no se alimentan? ¿Cómo una persona que come una sola comida al día va a tener fuerzas para trabajar o para poder tener energía para sobrevivir? No puede. Entonces muchos hermanos están dejando de venir a la congregación y se han vuelto solo domingueros. Y no es que nos preocupe que no vengan los domingos, porque es bueno. El problema es que no se están nutriendo de la palabra de Dios. Y eso es un peligro para ustedes. Eso es un peligro. Porque no están aprendiendo. No están digeriendo la palabra de verdad. Porque la palabra de Dios viene por oír, y palabra de Dios. La fe viene por oír la palabra de Dios. El crecimiento viene por oír la palabra de Dios. Quizás debemos de cambiarle la petición de que haya un crecimiento, sino una petición de que los hermanos busquen más la palabra de Dios, que tengan sed, para que puedan crecer y ser maduros. Porque vienen cosas terribles ahorita. Y ya lo estamos viendo. Ahora, el versículo 9 de Apocalipsis dice: y esto para mente que entiendan, son las cabezas, son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, sobre los cuales convive con ellos, sobre los cuales anda caminando. O sea, la religión falsa siempre estuvo con ellos, en el pasado, en el presente de Juan y en el futuro, que quién sabe lo miremos nosotros. Porque para que el anticristo venga, mis hermanos, no tiene que estar la iglesia aquí. Porque hay algo que lo detiene, dice Pablo en Tesalonicenses, que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo tenemos todos los que somos cristianos. Y por lo cual, mientras la iglesia está aquí, no puede ejercer dominio. Entonces, mis hermanos, hay que crecer. Y yo los animo, no es un regaño, hermano. A la final, cada uno de nosotros nos da cuenta de lo que hicimos mientras estuvimos en este cuerpo. Eso es así. O sea, no debería. Pero nosotros quisiéramos que ustedes fueran personas que crezcan. Que crezcan. Porque si no leen la palabra de Dios no van a crecer, mi hermano. Versículo 10 dice: y son 7 reyes, 5 de ellos han caído y uno es. Aquí es, ¿quién es? Roma. En el presente de Juan, futuro, pasado para nosotros. Uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo, 3 años y medio. En el principio de la tribulación van a hacer las paces con Israel, van a formar un montón de cosas, y ahí va a estar gobernando Roma resurgida. ¿Lo vamos a ver nosotros? No creo, hermano. Nosotros volaremos como las águilas. Estaremos con Cristo en el tribunal de Cristo, viendo qué hicimos en este cuerpo. Entonces, cuando este imperio se levante a los 3 años y medio, va a surgir un problema. A los 3 años y medio va a ser herido. Va a ser herido la bestia. Pero ¿cómo va a ser herido? ¿Le van a quitar? ¿Va a morir? No. Solo va a ser, le van a quitar su poderío como humano y se lo van a entregar como demonio. Y aquí empieza lo fuerte. Aquí empieza otro sistema. Después de la tribulación empieza la gran tribulación. Y empieza a trabajar más arduamente, más duramente, y empieza a convencer a todo el mundo. ¿Cómo lo hace, hermano? No lo sé. ¿Cómo va a convencer a China?
Póngase a pensar, a Cuba. ¿Cómo va a convencer a Venezuela? A Nicaragua. Si tienen pensamientos diferentes. Si va a ser corrupto. Si lo que Rusia no puede aceptar a los homosexuales y él va a tener todo eso libremente. ¿Cómo lo convencerá? Con espíritu de engaño. Si China es hermético, China no puede aceptar muchas cosas. En China, hermano, para que tenga una idea cómo es de rígido China, la India, que si lo agarran a usted con un gramo de cocaína, le dan pena de muerte. ¿Cómo los convencerá este anticristo? Para que se unan. Tenemos el séptimo imperio, y caerá 3 años y medio. Veamos el versículo 11. Y la bestia que era y no es también el octavo. Dice también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Algo importante, de estos 7 imperios saldrá el octavo, y ahí es el anticristo, hermano. Ahí es ya en forma de demonio, con todo su poder, con toda su autoridad. Hermano, si estos imperios, póngase a pensar usted por un momento, si estos imperios en forma humana fueron terribles, despellejaban, tienen que bueno, a Juan hay una historia que no sé si no es bíblico, le explico, no es bíblico, que a Juan lo metieron en aceite hirviendo antes de mandarlo a la isla de Pasmos. Estos eran estos imperios, porque ellos tenían que unirse el mismo pensamiento a sus ideologías. Y si ustedes no lo hacían, mejor preferían matarlo, hermano. Y a Juan lo metieron en aceite hirviendo. Eso es la historia. Y no le pasó nada. Pero como no le pasó nada, lo mandaron a la isla de Pasmos. Imagínense en este tiempo. Imagínense los babilonios. Imagínense los medos. Cómo hicieron atrocidades. Imagínense el anticristo en vivo. Aquellas personas que escucharon el evangelio y no lo creyeron, que van a andar huyendo en los montes, que van a andar huyendo, escondiéndose por el sistema, sin comida, sin bebida, sin carros. Porque si no anda el chip, usted no puede comprar, no puede comprar agua, no va a haber agua. Tal vez purificada. ¿Y cómo la va a comprar si no tiene el chip? Va a aguantar hambre, va a tener que irse a los cerros a huir. Y al que agarren, lo van a matar. ¿Qué castigo será? No lo sé. Va a ser el mero diablo, hermano, que se va a divertir con los cristianos. Ya el hermano decía el domingo pasado, los ponían como antorcha y los quemaban para alumbrar la ciudad. A los hermanitos en el imperio romano. Hacían, le tiraban los leones hambrientos de 5 o 8 días y tiraban a los cristianos adentro. Y esa era la diversión de ellos. Imagínense el diablo. ¿Qué nos hará con usted? Con los que no son salvos, por supuesto. Porque los que hemos creído en Cristo, nomás suena esa trompeta, volamos, mi hermano. Volamos. Nosotros no vamos a ver esto. Pero los que no, los que vienen a jugar a la iglesita, ese montón de iglesias que entre comillas, megas iglesias, que solo predican prosperidad, que predican cuestiones que no son, no predican a Cristo, toda esta iglesia van a quedar. Y tienen 2 opciones: se unen al anticristo, a la religión mentirosa, o los matan. O los matan. Estaba viendo la noticia que en la iglesia de Danilo Montero fueron a hacer una aspiración y balacearon gente en Estados Unidos. Más de algunos le prometieron dinero y quedó en la quiebra y fueron a balacear. Esto se está viendo. Entonces, veremos el octavo. ¿Quién será el octavo? Esto sería ya en la última parte de la semana 70 de Daniel. Ahí va a surgir. Y este es donde va a empezar a ser un solo imperio, con 10 reyes, con 10 líderes, que aún no están gobernando. Que tienen la idea ahorita de cómo va a ser el mapa en ese entonces, sí.
Bueno, por ejemplo, ahorita quieren unir a Centroamérica. Eso tienen años queriendo hacerlo. Va a ser un solo país. Y no se les ha dado. Pero en el tiempo del anticristo se les va a dar. Ahí se va a unir Centroamérica. No sé cómo le van a llamar, país de Centroamérica, no sé. Pero quieren unir a Honduras, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, una sola nación. Y hay propuestas, pero no se ha dado todavía. Pero en el tiempo de la gran tribulación, esto va a estar unido. Veamos entonces, veamos el versículo de la bestia que era, y no es también el octavo. Y es entre los 7 y va rumbo ¿a qué? A la perdición. Y esto me encanta. Esto me encanta porque la maldad nunca va a ganar con la verdad. Y la verdad, mi hermano, va a ser victoriosa en el futuro. ¿Y quién es la verdad? El Cordero de Dios, Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese va a tener la victoria. Y si Él gana, nosotros somos ganadores. Amén. Pues no se preocupen, mi hermano. Pase lo que pase, hemos visto atrocidades, hemos visto cuestiones, hemos visto cosas horribles. Y ahí he notado algo en redes sociales, que los musulmanes están predicando abiertamente el Evangelio. Allá en los árabes le están predicando abiertamente, y en la India también. Y cuando nadie podía entrar a predicar el Evangelio ahí, solo encubiertamente. ¿Y saben qué hacen los hermanos gringos? Andan hasta 10 guardias que están predicando y los guardias están ahí atrás de él. Y predicando a Cristo, que murió en la cruz y que fue sepultado y resucitó, y les dice, si creen en Él pueden ser salvos. A los musulmanes, a los indianos. ¿Sabe qué hizo el musulmán? Que él prefiere mejor la muerte en vez de arrodillarse a otra religión. Pero para el Cristo no hay nada imposible. Y hoy día se están convirtiendo miles y miles de musulmanes al cristianismo. Por gente valorosa. Por gente que no le importa su vida ir a predicar el Evangelio ahí. Otra cosa que he notado en redes sociales, a gringuitos ir a predicarles a los homosexuales en los lugares gay. En los lugares gay. Y ahí están predicando, que los desprecian, les dicen de cosas, y están predicando el Evangelio. Iglesia que está dormida, levantémonos. Mucha gente está muriendo sin Cristo. Al final trabajemos, hagamos lo que hagamos, esto se va a quedar aquí. Y lo que hacemos en el Señor nunca es eterno, nunca se termina. Entonces vemos el versículo 11, será la última bestia en la gran tribulación. En los últimos 3 años y medio de la gran tribulación se va a levantar este octavo, este imperio, este rey. ¿Para qué? Para unir, hacer un orden mundial, y va a tener 10 líderes que gobiernen el mundo. Y estos 10 líderes le van a dar toda la autoridad al anticristo. ¿Cómo lo logra? No lo sé, mi hermano. No lo sé. Porque Estados Unidos no puede obligar a Venezuela, lo he dejado en la ruina. Le ha quitado todo y no se doblega. Pero este sí lo va a hacer. Y el versículo 12 dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no se han recibido el reino, pero por una hora recibirán autoridad por 3 años y medio, como autoridad, como reyes, juntamente con ¿quién? Con la bestia. Cuando presenten al anticristo nuevamente resurgido, van a decir, bueno, aquí tenemos 10 líderes, estos 10 líderes van a trabajar con nuestro supremo. Y esto le van a dar todita la autoridad a la bestia. Armas nucleares, ejército, le van a dar la gente, le van a dar sabiduría, le van a dar poder, le van a dar de todo. Ahí va a estar la Gran China, ahí va a estar Rusia, que no se doblega, dándole todo al supremo. Pero ¿para qué le va a dar todo? Versículo 13. Y esto también un mismo propósito, entregar su poder a su autoridad a la bestia. ¿Qué le entregará? Todo.
Corea del Norte. Estos países duros, hermanos, que no se doblegan a nadie. Los atacan, les dan de todo y no se doblegan. ¿Cómo lo hace cambiar de idea a él? ¿Cómo le dan la autoridad a este hombre? Porque lo ven resurgir, le dan una herida y luego sale otra vez por octava vez. Ese imperio octavo sale, lo ven como ya no, como un ser humano, no lo ven como alguien supernatural, porque se libertó de la herida que tenía y le dan toda la autoridad. Y estos de reyes le dicen: tened nuestras armas, tened todo, tened nuestras mujeres, tened todo. Aquí está el control de nuestros países, agarrarlo. Y se lo entregan. ¿Y para qué lo entregan? Para pelear, versículo 13, para pelear con el Cordero. Qué malcriados son los seres humanos, hermano. ¿Hasta dónde llegará la soberbia de nosotros? ¿Hasta dónde llegará el orgullo, la vanagloria, la prepotencia de estos seres humanos que le dan toda la autoridad, le dan la religión, le dan armas para ir a la batalla? ¿Cómo se les imaginaría ellos que van a ganarle a alguien que los creó, a alguien que tiene control de todo? ¿En qué mente cabe? ¿En qué mente cabe hacer una guerra con alguien que no la puede ganar? Pero ellos lo hacen. Se unen todos los países, todas las naciones, para pelear con ellos, contra el Cordero. Y ahí vamos a ver la gran China, hermano. Los árabes a ir a luchar contra el Cordero de Dios. Pero ya lo vimos al final nosotros, capítulo 14, versículo 19 hacia abajo dice: y el ángel arrojó su voz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad. Del lagar salió sangre hasta los frenos del caballo. O sea, había como una laguna o un charco de sangre que les llegaba al pecho a los caballos, casi a la boca de los caballos. O sea, en otro, como una altura así, de sangre, donde se acabó toditos estos soberbios y potentes, orgullosos seres humanos que se resisten al sistema del Señor. Es ser tan tonto uno, es ser una persona tan tonta querer pelear con alguien que no vas a ganar, o ser tan bruto uno estar en una iglesia y no creer en Cristo. No entiendo, no lo comprendo. Pero van a ir a la guerra y le darán toda la autoridad y todas sus armas. Ya se imagina ese tropel de gente cruzando el río Éufrates, que se ha secado, a pasar a pelear a Israel. Miles y miles de soldados morirán por la cabeza de un líder, por seguir hombres, por seguir a alguien que los estaba engañando y no echaron de ver. Me imagino cuando estén en la guerra, algunos se van a arrepentir de esta vez, porque el Cordero, hermano, ya no viene a tener compasión de esta gente. Y el Señor, cuando venga por su segunda vez, Él ya no viene con compasión como vino la primera vez, que lo escupieron, que lo lastimaron, que le arrancaron su barba, que lo latigaron y se le miraba su columna vertebral, que si hablaba le pegaban y si no hablaba también le daban. Ese fue el Cristo por amor a usted y por amor a mí. Él soportó el oprobio, Él soportó todo eso por nuestros pecados que Él pagó en la cruz. Él, cuando estaba soportando eso, me imagino yo que pensaba:
tengo que salvar a Aníbal, tengo que salvar a Julano, tengo que salvar a Chepe, tengo que salvar a Juan, tengo que soportar porque tengo que salvarlos, porque los amo. Y le daban y le daban, y él aguantaba. Pero esta vez no va a soportar nada, él va a venir a juiciar a esta gente, porque están en contra de él. Dice el versículo 12, y entonces y recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. El día que se inauguren y que lo presenten a la bestia, estos reyes también van a tener. A vos te toca Centroamérica, a vos te toca el norte, a vos te toca, no sé, Asia, pero 10 reyes compartidos. En YouTube creo que hay un mapa, han hecho un mapa así como va a estar el mundo en el futuro, dividido, pero no se sabe si realmente es, hermano. Pero el 13 y también el mismo propósito. ¿Cuál es el mismo propósito? Entregar el poder a la bestia. Y pelearán contra el 14 y pelearán contra el cordero. Y el cordero, ¿qué pasa? Lo vencerá porque es el Señor de señores, Rey de reyes. Y el que está con quién dice, pero en la última parte, y los que están con quién, con él. Los que están con el Cordero de Dios son llamados, elegidos, fieles. Los que estamos con él somos fieles. ¿Por quién? ¿Por usted mismo? Por él. Usted va a entrar al cielo por él. Usted va a entrar a la gloria por él. Usted va a ir al reino milenial por él. Usted va a ser aceptado al Padre por sacrificio de Cristo, no por lo que usted ha hecho. Usted va a ser santo por él. En otras palabras, hermano, imagínense que este sea Cristo, la cámara sea Dios, y yo, el pecador, quiero entrar al cielo y le digo, voy a entrar de Cristo escondiendo. Y él me presenta al Padre Santo, pero no por lo que hice, sino por lo que hizo Cristo en la cruz de Calvario. Nos justificó, nos lavó, nos limpió, nos dio vida eterna. Y vamos a ser ganadores justamente con él. Todos los fieles de la época, de todas las épocas, van a ser ganadores con Cristo. Van a ser vencedores. Si él venció también, yo venceré. Porque él vive, yo viviré. Aquí va a terminar todo, hermano, de esta soberbia de esta gente. Se van a quedar sin hacer nada. Pero ¿cómo se ponen a pensar que el Creador, el que con la palabra dijo háganse los montes, se hizo todo? Hágase el mar, hágase la luna, el sol. ¿Cómo le van a ganar a él? Si solo con su boca ha hecho todo. Si del polvo nos hizo a nosotros y de la costilla sacó la mujer, ¿cómo le van a ganar a alguien que es todopoderoso? El Rey de reyes, Señor de señores, es el Dios que nosotros seguimos, mi hermano, no es perdedor. Y Pablo decía que los que han confiado en Cristo no serán avergonzados. Y no vamos a ser avergonzados, hermano. No vamos a ser avergonzados. Y estos imperios muy poderosos pueden ser, pero no son más grandes que el Señor. Y ya la victoria ya está, hermano. Y le dice el ángel al apóstol Juan, dile a la iglesia que un día los fieles van a ser victoriosos. Que no se preocupen, lo están matando, le están haciendo aquí, pero ¿sabe qué? Van a ser victoriosos. La victoria está segura. Ya somos ganadores, hermano. En el momento que confiamos en Cristo, tenemos la victoria. Y ya no hay vuelta a Dios. ¿Qué pensarán los seres humanos entonces? ¿Qué piensan aquellos que no han puesto la fe en Cristo? ¿A qué juegan, hermano? Mucha gente. ¿A qué juegan las iglesias? Creyendo que ellos tienen justicia propia para salvarse. Isaías 64 dice que toda nuestra justicia son como trapos de inmundicia. Toda nuestra justicia, todo lo que hacemos, Señor, para poder salvarnos, lo ve como un trapo de inmundicia, algo que no puede entrar a la vista de Él. Necesitamos una justicia
perfecta. La necesitábamos. Y vino hace 2024 años a morir en la cruz, a poder salvarnos. Y esa justicia es el que nos lleva al cielo. Esa justicia es el que nos permite entrar hasta el tercer cielo y donde vive el Señor. Entonces somos más que vencedores. Y el Cordero lo vencerá. Y le llaman Rey de Reyes y Señor de Señores. Él va a hacer la victoria. Él va a tener la victoria garantizada con este último imperio que va a surgir entre los 7 que hay. El Señor va a ganar y los va a justiciar por todas las atrocidades y por toda la sangre que derramaron de todos los santos de todo el tiempo. Todos los santos. ¿Y quién ha hecho eso? La religión ha matado más gente que la guerra. La falsa religión. Versículo 15 dice: y me dijo también, las aguas que has visto donde está la ramera, donde se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea, está la gran ramera alrededor de muchos pueblos, donde ella está sentada. Versículo 16: y los 10 cuernos que vistes en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. A esta religión o a esta ciudad perversa, donde había religión falsa, los mismos reyes, los mismos 10 líderes la quemarán. Ya no querían compartir la gloria. Es que no somos los seres humanos. No querían compartir más su poder. Ya solo querían que fuera la vez el anticristo y los 10 líderes. Ya no querían al falso profeta. Ya no querían religión. Querían y la queman, hermano. Hay un dicho que bien le paga al diablo el que viene, mal le paga al diablo el que viene sirve. Y esta ramera le sirvió al diablo. ¿Y sabe con qué le pagó? Con destruirla. Con destruirla. Y le destruyó aquí en sus propios aliados, sus propios amigos. Eso es la política. Entre ellos se hacen pedazos, entre ellos se comen sus carnes, entre ellos se hacen daño. Y la aborrecieron a la ramera y la quemaron y devoraron sus carnes. ¿Y cómo estaba vestida la ramera? Con diamantes, con oro. Estaba vestido de púrpura, como rey. Pero la desolaron, hermano. Quedó totalmente en el desnudo. Sus riquezas, su poder, su fama, su dominio, quedó en la desgracia. Y yo pensaba viendo esto, que es mejor servirle a Cristo que servirle al diablo. Sí, mi hermano. Porque Cristo tú le sirves y te va a recompensar. Le sirves al diablo y te va a dañar. Es mejor servirle a Cristo. Es mejor estar aquí que estar afuera. Hay gente que se queja, predica muy duro, predica muy fuerte, nos critica. ¿Acaso cuando va al campo escucha cosas bonitas? Yo vendía en el campo cuando empecé a trabajar y ahí no los tratan bien, hermano. Ahí no dicen nada los hermanos. ¿Acaso cuando va usted al cine lo van a tratar con amabilidad? Ya pongamos los pies sobre la tierra. Donde sea que vamos nos tratan mal. Y si nosotros le decimos algo es porque lo amamos y queremos que usted cambie y que no se pierda. Es porque queremos que usted sea una persona que crezca en el Evangelio. No lo queremos correr ni lo queremos dañar. Queremos que cuando le decimos que Jorge viene los domingos es porque queremos que venga a los estudios para que usted crezca. ¿O acaso sus hijos les dan una sola comida a usted? O los anda desnudos, ¿a que no? Le da de todo, los 7 días de la semana.
Entonces esta vez, esta ramera será aborrecida por sus mismos compañeros, por sus mismos líderes, y la destruirán. Pero ¿quién puso eso en su corazón? Porque Dios ha puesto en su corazón el ejecutar lo que Él quiso. El presente acuerdo, dar su reino a la bestia hasta que cumpla la palabra de Dios. Hay un tiempo limitado, tiene Satanás, 7 años para actuar. Entonces, ¿qué hace Dios? Le pone el corazón a los líderes: acabate la ramera para que quede la autoridad sobre toda la bestia y sobre ustedes. Y lo va a hacer hasta que se cumpla su palabra. Es que mi Señor es lindo, hermano. ¿Sabe qué hizo los musulmanes? Que si Cristo fuese Dios, hubiera dicho el día que Él iba a venir. ¿Cómo es posible que Cristo dijo que solo mi Padre que está en el cielo lo sabe? Esta mentira la están echando los musulmanes, engañando a la gente. Es que el problema es que Dios tiene roles, hermano, y cada ellos tienen una diferente rol. El Padre planeó la salvación, Cristo la ejecutó. El Padre tiene el día y la hora en que Cristo va a regresar, Cristo la viene a ejecutar. El Padre le dice cuándo. No significa que Cristo no sea Dios, pero los musulmanes han engañado esta mentira. Otra mentira que dan los musulmanes en Estados Unidos es que dicen que Cristo no era Dios porque le pidió ayuda al Padre en el Getsemaní, pero se les olvida que Cristo estaba en cuerpo humano, en forma humana, no estaba en forma de Dios. Él era 100% Dios y 100% humano. Él estaba clamando en humanidad, no en forma de Dios. ¿Por qué? Porque si Él no estaba en forma humana, no podía derramar sangre, y no podía, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Y eso lo van a ver ustedes en internet, eso está circulando. Y se van a meter a las iglesias los musulmanes a enfrentar a los cristianos con esto. Que Cristo no es Dios porque pidió ayuda, que Cristo no es Dios porque tuvo hambre, que Cristo no es Dios porque tuvo sed, pero era su forma humana. Ahora que está en el trono, Él no necesita nada de esto, no necesita pedir al Padre, porque Él es el Padre y Él uno es. Y le dijo a Tomás: ¿cuánto tiempo he estado contigo? Y me dice que te presenta al Padre. Cristo es Dios, hermano. ¿Y por qué Dios va a venir a vencer los imperios en el futuro? No se dejen dar mentiras. Entonces, la gran ramera, entonces, ¿quién tiene el control de toda la humanidad? Dios. Nada pasa sin que Dios lo permita. Nada pasa sin que el Señor conozca lo que va a suceder en el futuro. Y miren, y estos líderes, Dios les puso en su corazón que acabaran la ramera, que la quemaran. Me imagino que la atacaron con misiles, hermano. Porque no creo que vayan con cartones incendiarios. Tipo así como cuando vimos la pelea como ahorita Israel peleando. Misil tras misil. 100 y algo misiles tiraron a Israel. Y solo cayeron como 3. Y él tiró 10 misiles y la gente está en contra de él. O sea que no se puede defender. Llega alguien a tu casa, te golpea, te viola a tu señora y vos no te puedes defender. Si te defendes sos malo o no sos creyente. Mi hermano, el mundo está en contra de las cosas de Dios. Y otra cosa que ustedes no se han fijado: ¿cuándo han escuchado ustedes un musulmán diciendo que tiene pelea con el diablo? ¿Por qué Cristo? Porque Cristo es Dios y es verdadero, y es la religión verdadera. ¿Cuándo ha escuchado a un budista usted: tengo ataques con el enemigo, me está atacando? Nunca. O un indiano. Pero el Señor sí. A Jesucristo lo atacan, a Israel lo atacan porque salió, porque Jesucristo salió de Israel. Hay que ser coherentes en esto. Nosotros tenemos ataques porque estamos en la verdad, estamos en alguien que es verdadero, y por eso es que nos atacan. Por eso es que nos atacan, y por eso es que atacan a Israel. Y quisiera saber yo que, no quisiera saber que un hermano esté de acuerdo con esta gente del mundo, que Israel es malo, porque Él solo está defendiéndose.
y sacan a los niños, hermano. Es que los musulmanes son perversos. Una vez, allá en Canadá estaba yo todavía, en Branto había muchos musulmanes de vida en Canadá, y para que el gobierno le hiciera caso, pasaron a los niños en un bulevar, como digamos en la Panamericana, que uno va corriendo a 100 kilómetros por hora, que es muy difícil pararse. Pasaron a los niños, hermano. ¿Sabe qué hizo Canadá? Expulsar todas estas familias para su país. Querían chantajear al país con los niños. ¿Qué hacen en las noticias? Sacan a los niños golpeados. Pero no se ven, no sacan noticias cuando estaban violando a las mujeres de los israelitas y los niños que se llevaron para allá. Entonces, si Israel se defiende, es malo. Si un cristiano se defiende, no son cristianos vos. O sea, usted puede quedarse callado. Entonces, pero todo se va a cumplir para el cumplimiento de la palabra de Dios. Y que dijo el Señor Jesucristo: tierra y cielo pasará, pero mi palabra no pasará. Hermano, llénese de esto. Llénese de esto. Esto no va a pasar. Esto no va a pasar. Va a tener un cumplimiento. Cuando tenga ese cumplimiento, usted va a decir cuando esté en el cielo: tengan razón, perdí mi tiempo trabajando y me iba a los cultos. Me dediqué a hacer montones de dinero y no me dediqué a aprender lo que un día se iba a cumplir. Entonces el Señor les pone en el corazón a estas personas para que la quemen. ¿Quién tiene el control de todo? El Señor. Dios Todopoderoso tiene el poder. Versículo 18 para ir terminando. Y la mujer que ha visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Y aquí algunos dicen que es Roma, hermano. Realmente no sabemos qué ciudad va a ser. Otros piensan que es Jerusalén, porque se va a ir a sentar el anticristo en Jerusalén y va a tener, como dice Daniel, va a ir a hacer el pacto, o va a darse gloria, él ahí va a tener sacrificio, igualmente como lo hizo, no me acuerdo qué líder fue que hizo, y sacrificó cerdos en el templo del Señor. Y entonces algunos piensan que va a estar en Jerusalén, pero realmente no lo sabemos, no lo podemos decir. Hay gente que llena la boca, teólogos, diciendo que es Roma, pero ya explicamos que Roma no puede ser, porque tiene 7 colinas y los montes eran reyes, no eran montes o colinas literales. Entonces, ¿qué aprendemos hasta aquí, hermano? Aprendemos que hay 8 imperios que la Biblia le llama bestias. ¿Por qué? Porque son atroces, son violentos estos reinos, han hecho daño en la tierra. Por conquistar a las personas, o reinos, o pueblos, dañaban. Hemos visto también que el séptimo reino, por séptimo rey o imperio, iba a ser Roma resurgida. Y el octavo iba a salir de esos mismos 7, que no sabemos cuál es. Puede ser la misma Roma, pero el anticristo ya usando nada más el imperio de Roma. Pero no lo sabemos. Pero el séptimo sí sabemos que es Roma. ¿Y qué aprendemos hasta acá? Que al final los cristianos y el Cordero vamos a tener la victoria, porque estamos con alguien que es victorioso. Hermano, para los que nos miran en redes sociales, si no has confiado en Cristo Jesús, te animo que lo hagas, porque Cristo viene pronto. Y los que están aquí, si no has confiado en Cristo y has venido solo a jugar a la iglesita, te ruego que pongas tu fe en el Hijo de Dios, porque el Señor viene pronto y no va a tardar su venida. Ya estamos viendo pincelazos de lo que está pasando. Y hay muchos, ahorita hay muchos líderes que son candidatos para el Cristo y los presentan en la tele. Hay uno que es pegado a Turquía, un joven que va a tomar su reino a los 30 años. Hasta los líderes más grandes le besan la mano, pero no sabemos si es él. No estoy diciendo que es él, hermano. Hay muchos candidatos para él, pero en el futuro se sabrá. Solo Dios tiene el plan y lo lleva conforme a su voluntad. Pero lo que estamos seguros nosotros es que no veremos eso, ni pasaremos por ahí, que estaremos en el reino de la gloria del Señor Jesucristo, recibiendo galardones. Por eso trabaje en el reino del Señor, trabaje en el Evangelio, porque van a haber galardones. Bueno, hermanos, esto ha sido la predicación. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias. Te damos gracias, Señor, porque hasta aquí tú eres bueno.
Gracias por mostrarnos que tú vas a tener la autoridad de este mundo.